8:02 de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias. Muy buenos días, tercera hora de la mañana de Federico en el radio. Yo soy Rosana Laviada, les saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa ya en nuestra tercera hora y camino de la cuarta, de la quinta y de la sexta. A partir de las 10:15, 10:30 aproximadamente, no, 10:15, 10:20. No me voy a pasar. Isabel González con todos ustedes, con esa crónica rosa extraordinaria. Y hoy en una jornada muy pero que muy importante, porque a partir de las 9 en punto de la mañana tendremos esa conexión en directo con el Senado, porque comenzará ese interrogatorio a Pedro Sánchez dentro de la Comisión de Investigación por la trama Koldo, por el caso Mascarillas, y que nosotros aquí en este programa venimos siguiendo desde hace ya muchos, pero que muchos meses. Déjenme que les cuente antes que nada el tiempo, cómo se presenta el día. Hoy hay alerta amarilla y naranja por fuertes lluvias en Baleares y a pesar de esto, ya les adelanto que nosotros mañana vamos a estar haciendo allí el programa. Por eso hoy esa ausencia de Federico, que se está preparando ya para el programa de mañana, para darlo todo, para estar con todos ustedes a partir de las 6 en punto de la mañana en directo, pero de las 8 con todos ustedes en el auditorio de Palma. Y déjenme que les cuente que vamos a estar hasta que termine el programa, lógicamente, encantados de recibirles a todos aquellos que se acerquen por el auditorio, que se encuentra en la avenida de Gabriel Roca número 18. Avenida de Gabriel Roca número 18. Estaremos encantados, como siempre que vamos a Palma de Mallorca a hacer allí el programa. Vamos a tener muchísimas entrevistas, muchas sorpresas, invitados y buena parte de nuestros contertulios y del equipo que hasta allí se va a desplazar. Bueno, como les decía, lluvias en Baleares. En el resto de España, cielos con nubosidad variable. En Madrid, frío, porque hasta ahora tenemos 7 grados, vamos camino de los 18. Se va a ir templando a medida que pase la jornada. La máxima nacional en Murcia con 27 grados y la mínima, el pelotón del pasmo, hoy ya con muchos fans en Ávila, Burgos, León y Soria, 5 grados. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me acaba de contestar hoy, se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. Le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. ¿Sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Y el día X, a la hora X, está a punto de llegar para que comparezca, podemos decir, el señor X. Bueno, esto es lo que va a suceder en 1 hora, en 55 minutos. En concreto, Pedro Sánchez va a comparecer en el Senado. En ese marco de la Comisión de Investigación por el caso Koldo, el presidente del Gobierno llega a la Cámara Alta después de que meses de comparecencias de una comisión por la que nadie daba un duro, si me permiten la expresión, pero que ha resultado todo un descubrimiento y sobre todo una herramienta de trabajo fundamental para jueces, abogados y las partes implicadas en ese entramado corrupto que es la Moncloa y Ferraz. Se da por hecho que va a ser el senador popular Alejo Miranda de Larra, por parte del Partido Popular, quien interrogue a Sánchez, pero ya les adelanto, porque yo soy una auténtica seguidora de esta comisión. He de decir que primero empecé por obligación, pero ahora soy por adicción, porque verdaderamente es que hay jornadas que son muy interesantes en esa comisión del Senado. Hay otros senadores que lo hacen muy bien. Y, por ejemplo, una de ellas, y yo creo que es la persona a la que vamos a tener oportunidad de escuchar en directo a partir de las 9, es la señora Caballero, que es la senadora de UPN y que hace unos interrogatorios extraordinarios y además con muchísima dificultad, porque al ser la única que representa al grupo, la verdad es que siempre tiene que hacer los interrogatorios a todos los ponentes, cosa que, por ejemplo, no sucede en el Partido Popular, donde cada uno de los senadores que forma parte de esta comisión se reparte los papeles en función de la persona que vaya a intervenir. Y en este sentido, Alejo Miranda de Larra, el senador, tiene un perfil muy concreto de personas a las que interroga y además es una persona que tiene un método de trabajo muy minucioso, porque se prepara con devoción, con vocación, de forma muy exhaustiva cada uno de los interrogatorios. Y alguno de ellos ha sido extraordinario. Recuerdo, por ejemplo, alguno de los más recientes, el que hizo, a algunas de las responsables, por ejemplo, de la empresa Wakalua, en donde todos los senadores estaban absortos ante, una belleza de señora que les embriagó.
y Alejo Miranda de Larra, con su frialdad característica, le hizo un traje a medida a esta señora, ¿no? Esto sucedió hace ya bastante tiempo, pero hay otros interrogatorios en donde Miranda de Larra ha sido muy, pero que muy eficaz. Y en el plano personal, se lo decía a las 7 de la mañana y lo vuelvo a reiterar ahora, yo que conozco al personaje, y lo conozco desde hace muchos años porque he seguido su trayectoria cuando prácticamente nadie le conocía, tener al creador del Hospital Isabel Zendal frente al creador del Coronavirus OE, a mí personalmente me hace creer en que existe una justicia divina y me genera y me crea gran satisfacción, porque creo que ha llegado el momento donde el creador, el que creó los planos, el que se ideó el Isabel Zendal, el Hospital Isabel Zendal para atender a los enfermos de coronavirus en Madrid, enfrente del presidente del Gobierno, creo que es un momento, si me permiten, histórico. Bueno, ¿cuántas preguntas se le pueden hacer a Sánchez? Pues imagínense ustedes las que pueden caber en 50 minutos por cada uno de los senadores. Se está calculando ya que casi 6 horas podría durar esta intervención. Bueno, ¿qué le preguntarían ustedes a Sánchez? ¿Cuántas preguntas se le pueden hacer? Vanessa Vallecillo, buenos días. La verdad es que hemos empezado a hacer la lista y es interminable, claro. Es interminable. Por ejemplo, se le puede preguntar si sabía el presidente que en su partido existía una financiación irregular, como la que ha quedado acreditada en las últimas horas, sin ir más lejos, con la declaración del exgerente del partido y de la exsecretaria de Ábalos. Al hilo de esto, si sabía si alguien ha cobrado en sobres en metálicos o cuánto dinero había dentro de esos sobres. También si era conocedor de que Koldo y su mujer, o en ocasiones incluso motoristas de confianza, todos sin relación con el partido, entraban en la sede de Ferraz, cogían esos sobres con dinero y se lo llevaban para su gestión, como decía Koldo. Estas seguro que son algunas de las más de 100 preguntas que tiene preparadas el equipo de Feijóo y que previsiblemente va a formular el senador Alejo Miranda de Larra. Según ha trascendido, se ha trabajado especialmente en su enfoque para que no puedan ser respondidas con evasivas. En el entorno del presidente aseguran que va a contestar a todo, en línea con lo que el propio Sánchez dejaba constar hace solo unos días. Voy a comparecer, voy a responder con total transparencia, porque ese no solamente es mi compromiso, sino mi convicción, ¿no? Respecto a la pregunta sobre la financiación irregular, a ver, la financiación irregular tiene una sede en España que está pagada con dinero en B, sí, ¿no? Donde se cobraban sueldos en B, también, y es en la calle Génova. Como cualquier español que yo haya podido liquidar gastos que he adelantado, pues en fin, si es que eso no es el problema. Bueno, esto es lo que decía el presidente del Gobierno hace tan solo unos días. Me ha encantado lo del motorista de confianza. Estos son como las influencers, ¿no? Me voy a poner mi vaquero de confianza, ¿no? Pues este es el motorista de confianza, el que iba a la calle Ferraz a recoger el sobre con la pasta. Es que es alucinante, es increíble, de verdad. Nadie se cree. Nadie que trabaje en una empresa seria, nadie que esté en una pyme normal, se cree que esto pueda suceder. Es que esto es totalmente ilegal, es que va más allá de lo que uno se pueda imaginar. En fin, nos vamos a ir al Senado porque, como se pueden imaginar, la cobertura hoy en Es Radio, en Libertad Digital, va a ser máxima, centrada en este hecho que va a empezar a producirse dentro de 50 minutos y allí van a estar nuestras compañeras Leticia Barquín. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rosana. Bueno, Leticia y Maite van a estar muy pendientes de lo que allí suceda, del interrogatorio al presidente del Gobierno. Si te parece, Leticia, comenzamos por ti, tú que sigues habitualmente los pasos del presidente. Cuéntanos, ¿cómo se ha preparado este interrogatorio en Moncloa? Pues según fuentes del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez acude tranquilo a esta comisión de investigación porque dicen que no tiene nada que ocultar, aunque tendrá que explicar cuestiones tan opacas como las que apuntabais. Y ayer, por ejemplo, reveló el extesorero del PSOE, Mariano Moreno, en el Supremo, prácticamente asumiendo que en la sede de Ferraz es un coladero de tickets sin verificar. Entonces, bueno, pues desde Ferraz sostienen que todos los movimientos, ya sean por transferencia o en efectivo, están perfectamente documentados y legales, pero se sabe a priori que el presidente no va a aportar ningún documento que descarte la existencia de una caja B en el PSOE. En todo caso, más que responder, la estrategia que previsiblemente tomará el presidente será la de contraatacar, teniendo en cuenta que desde el Gobierno se toman este interrogatorio como una rutinaria sesión de control en el Congreso, pero más extenso. De hecho, desde el entorno del presidente llevan días deslizando que los de Núñez Feijóo son los instigadores de que aparezcan nuevos autos, tras, por ejemplo, las últimas informaciones sobre la fontanada Leire Díez. Dicen desde el Gobierno que la estrategia del PP es la de calentar el interrogatorio de Sánchez con la complicidad del Poder Judicial. Leticia, escribís ya en Libertad Digital.
cuál va a ser la cohorte de personas que van a rodear al presidente del Gobierno, que van a acudir con él al Senado, y es muy llamativo, ¿no?, las personas de las que se va a rodear el presidente en este trance tan importante. Sí, efectivamente, y además no solo le acompañan, sino que han preparado con él previsiblemente su intervención. Son los principales asesores que vamos a ver acompañar al presidente a esta comisión. Son, por ejemplo, Ana Manzano, que hasta ahora era asesora de máxima confianza del presidente en Moncloa, digamos que es la que le susurra al oído, y en esta ocasión lo acompañará como nueva directora de comunicación del PSOE, incorporándose al cuartel general de Ferraz. También estará junto a Sánchez Iván García Justos, que también es asesor de Moncloa y que en 2003, atención, estuvo envuelto en una polémica siendo concejal de Móstoles, cargo que después tuvo que dejar, ya que se conoció que llamó a líneas eróticas desde su móvil del ayuntamiento. También estará con él el ministro Félix Bolaño, Rafael Simancas, y bueno, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas. No se me ocurre, desde luego, que hubiese un currículum más inadecuado para acompañar al presidente del Gobierno en esta sesión que va a tener hoy lugar en el Senado. Bueno, en la parte contraria, en este caso en la oposición y en concreto en el Partido Popular, Maite, claro, estamos dando por hecho que va a ser Alejo Miranda de Larra quien va a hacer ese interrogatorio. Hoy ya lo vemos en varios titulares en la prensa. ¿Qué información tienes tú al respecto, Maite? Sí, al 95%, ¿no? Siempre nos guardamos un mínimo porcentaje por si, bueno, pudiera ocurrir un imprevisto, pero lo cierto es que efectivamente va a ser él el que le haga ese interrogatorio. Su nombre sonó desde el primer momento como favorito, dada su personalidad, sobre todo muy tranquila, muy pausada, muy directo en sus cuestionarios, que al final es un poco lo que se juega también el Partido Popular. Y no solamente vamos a ver a examen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino también, por supuesto, a la oposición, especialmente a quien lidera esa comisión Koldo, que es el Partido Popular, en esas preguntas que le tiene que hacer de una forma muy clara para evitar evasivas por parte del presidente del Gobierno, y ese es el principal objetivo del Partido Popular. De hecho, preguntábamos hace apenas unas horas por ese cuestionario, lo recordaréis, de medio centenar de preguntas que el propio Alberto Núñez Feijóo le trasladó a Pedro Sánchez en el mes de agosto, y claro, dada la cascada de noticias que se han ido conociendo desde entonces, nos decían que se ha quedado desactualizado, es decir, que se han incorporado muchos asuntos. Estamos hablando de medio centenar de preguntas, 50 minutos, es decir, que darían prácticamente para una pregunta por minuto, y que, sin embargo, desde el Partido Popular intentan de alguna forma ampliar todavía más esos temas, sobre todo centrados en la financiación irregular del Partido Socialista, porque desde ese momento se ha conocido en el mes de agosto lo que comentabais, los sobres con el reparto de dinero. Han comparecido los gerentes tanto en la Koldo como en el Supremo, y estamos a las puertas de que incluso comparezca en el Supremo el fiscal general del Estado. Yo comentaba anteriormente, Maite, que a mí me parece que solamente lo que aportó durante la pandemia Alejo Miranda a combatir, ¿no?, el virus fue extraordinario, por la creación del Cendal, por la adquisición de los respiradores. Él cayó enfermo, él estuvo en una situación muy, pero que muy crítica. Alejo Miranda estuvo a punto de fallecer porque la situación para él fue dramática. Además, con unas circunstancias personales muy especiales, porque su padre es médico y pudo vivir muy de cerca la situación en la que se encontraba Alejo. ¿De quién se va? Es el gran día para Alejo Miranda, realmente. O sea, digamos que es su gran, no sé si oportunidad política, pero desde luego es un día muy importante en su carrera como político. ¿De quién se va a rodear? ¿Quién va a acompañar a Alejo Miranda en esta situación? Bueno, sobre todo ha estado preparando la intervención con los senadores, ¿no?, que son su equipo de confianza habitual, aquellos que precisamente han estado de alguna manera preparando los interrogatorios, que han estado con él trabajando las preguntas. Cada uno se ha dedicado, digamos, que a una parte. Hay un senador, Foronda, que se encarga solamente de analizar las cuentas, las más de 500 cuentas que tiene el Partido Socialista, para desentrañar de alguna forma los movimientos de esta formación, es decir, que cada uno tiene su papel de alguna manera, y sobre todo en quienes más confían es en Génova. También ha intervenido evidentemente en esa comparecencia, en ese interrogatorio que vamos a escuchar por parte de Alejo Miranda. La dirección del Partido Popular ha estado muy volcada, muy centrada. Saben que se juega muchísimo. De hecho, hemos escuchado al propio presidente Alberto Núñez Feijóo en las dos últimas sesiones de control, de alguna forma practicando ese interrogatorio que vamos a escuchar por parte de Alejo Miranda, que evidentemente ha intercambiado papeles no solo con los senadores, sino, como también decimos, con la dirección del partido.
Hablabas anteriormente, Leticia, me he quedado con ese titular, el gobierno, el presidente se va a centrar en contraatacar, quizá no en responder esas preguntas que le hagan de manera directa, sino contraatacar. ¿Cuál es la estrategia, si es que tenéis información, a posteriori del gobierno? Es decir, dependiendo de cómo salga la sesión de hoy para Pedro Sánchez, ¿qué es lo que tiene preparado ya a partir de mañana mismo el gobierno y el Partido Socialista para tratar de contrarrestar o reforzar? No sabemos todavía lo que suceda hoy en el Senado. Pues lo que acabas de decir, reforzar, salir reforzados de esta comisión, de este interrogatorio. Es la previsión que tienen desde el Gobierno y desde el PSOE, el hecho de que Pedro Sánchez salga de esta comisión reforzado, al igual que dicen que han salido el resto de ministros que han pasado por esta comisión. Sí, y en eso tienen razón, porque yo recuerdo, en concreto, es verdad que fue la primera de las intervenciones, pero recuerdo el interrogatorio a Salvador Illa. Salió limpio como una patena, es decir, no podía salir más limpio el que fue ministro de Sanidad durante la pandemia. Es verdad que era la primera de las intervenciones y quizá esa comisión no estaba tan rodada, pero salvo quizá Pilar Alegría, que no salió tan bien parada, pero sí recuerdo algunos de los altos cargos del gobierno, que es verdad que la comisión tampoco fue tan mal para ellos. Maite, la última de las cuestiones. Hablábamos de Alejo Miranda, de esa preparación que ha realizado del interrogatorio. Claro, yo recuerdo haber hablado con el propio Alejo y haber hablado también con varias personas del Partido Popular y en concreto haber escuchado también a los propios representantes de la comisión hablar del cierre de la comisión con la intervención tanto del presidente del Gobierno como de Begoña Gómez. ¿Se sabe algo de la intervención o de la posible intervención de la mujer del presidente del Gobierno? No, que sepamos no nos consta ni mucho menos que vaya a poder hablar en ese sentido. Se conoce que la comisión, efectivamente, como decías tú, la cierra el Partido Popular y que tiene de alguna manera blindada a cal y canto ese cuestionario que vamos a escuchar que le va a realizar al presidente del Gobierno. No, en principio no se conoce que vaya a acudir, ni mucho menos acompañado de su propia mujer. Sería todo un reto, ¿no? Un desafío, podríamos decir, el hecho de que viniera aquí y pudiéramos ver a la mujer del presidente, y ya desvelaría en parte, ¿no?, las intenciones del jefe del Ejecutivo, que son ir a atacar al Partido Popular. Es algo que tiene muy en cuenta en la formación de Alberto Núñez Feijóo, que va a intentar de alguna manera darle la vuelta a la situación y convertirla de alguna forma en una comisión contra el Partido Popular, porque es el papel y el rol que le venimos viendo sobre todo en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues aquí lo seguiremos en directo a partir de las 9 en punto de la mañana hasta donde podamos hacerlo, y por supuesto en Radio y en Libertad Digital van a tener información puntual por parte de Leticia Barquín y de Maite Loureiro. Os vamos a escuchar, os vamos a leer y nada, estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Un saludo. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi no menos querida Rosana. Pues mira, estoy muy bien. Y debo decir que mejor desde que he oído tu entrada de las 6 sobre lo que vimos ayer en el funeral de Estado de Valencia. Sí, vamos, es que has estado soberbia. Suscribo hasta la última de las comas. Sí, es que bueno, había que verlo, había que escucharlo y había que analizarlo. Con frialdad y con el máximo rigor posible, que a veces es complicado, ¿eh? Es decir, no como el tratamiento que hace hoy del asunto el periódico El País, que, en fin, dedica su portada y el grueso de esto a destacar que fue un día contra Amazon. Bueno, pues ayer no era el día. Dijo Sánchez cuando Feijóo trató de preguntarle sobre los casos de corrupción que lo rodean por todas partes, incluido el Istmo. Hoy sí va a ser el día. En lugar, la comisión de comparecencia del Senado. Y el protagonista va a ser él, que ayer estuvo en modo parapeto. Se parapetó por la mañana en el Congreso detrás de las víctimas. Por la tarde se parapetó detrás de los Reyes y también de Mazón, que se llevó casi todos los insultos.
Hoy mentirá, como mintió en su declaración de guerra a las universidades privadas, que calificó de chiringuitos cuando ya hace tan poco tiempo, cuando ya tenía adoptada la decisión de matricular a su hija segunda en uno de esos chiringuitos. Lo he leído hoy, sí. Es impresionante, es que no hay quien lo mejore a este tío. En plan mendaz es el número uno. Bueno, y en corrupción también, claro. Mentirá porque no sabe hacer otra cosa y también porque es su mejor opción entre dos malas. Si dice la verdad, como le anticipó Feijóo el otro día, debería ir al Supremo de la misma. Si miente, en cambio, estira un poco el chicle hasta que se demuestre la patraña. Hay ocasiones en las que uno siente un cierto orgullo de pertenecer a este oficio cuando se miran los mejores y en el trato que estos reciben de los que no lo son. Pongamos que hablo de David Alandete, un gran corresponsal de la prensa española en Estados Unidos. Sí, dos miembros de la chusma sanchista que ejerce o no tareas de gobierno, Margarita Stalin de la Mar y el homínido Puente, lo han acusado de buscar declaraciones contra España. ¿Cuál era la razón? Que en una rueda de prensa en la Casa Blanca, Alandete había preguntado a Trump más de una vez por el asunto de España y la OTAN. Cuando tendrían que estar orgullosos de que un periodista en la Casa Blanca tuviese la oportunidad. Un corresponsal español a la altura de las exigencias del momento. Fíjate que en vez de tenerle como un aliado, que podría decir el gobierno, oye, mira, tenemos un periodista que tiene hilo directo con el presidente americano, es decir, le puede preguntar cuestiones que incluso a nosotros nos pueden interesar, ¿no? Todo lo contrario. ¿No? O sea, por preguntar. No parece que Robles ni Puente hayan oído hablar de Jeremy Paxman, el periodista de la BBC que formuló 14 veces la misma pregunta al ministro del Interior conservador Michael Howard, que trataba de escaquearse. La Royal Television Society lo premió por la insistencia. El País y la SER destacaron en su día la actitud de Paxman, a quien llamaban periodista de raza. Alandete hizo una excelente intervención en el Congreso, aunque no fue perfecta por un pequeño detalle. Dijo, han llamado a un juez aquí loco, demente, pero es que ni en Turquía he visto yo que suceda algo así. No ha sido a un juez, debemos corregirle. Uno, en su modestia, recuerda por lo menos 3. A Marino Barbero, instructor del caso Filesa. Loco y ególatra, justiciero lo llamaron. Rodríguez Ibarra llegó a compararlo con la banda terrorista ETA. El señor Barbero dijo, quiero intervenir en política sin presentarse a las elecciones, dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en la vida política poniendo bombas. Loca y nazi llegaron a llamar a la jueza Laya, instructora del caso de los ERES. Los socios del gobierno también llamaron loco a Juan Carlos Peinado, a quien la prensa amiga rebautizó como caballo loco. Los socios golpistas del gobierno pintaron el insulto fascista al juez Pablo Llarena en la puerta de su casa. En general, a todos los jueces inamistosos, el socialismo les ha reprochado querer hacer política sin haber ganado las elecciones que les facultarían para ello. Patxi López sigue siendo lo más discapacitado del ruedo ibérico. Se puso jacarandoso al criticar a María Guardiola por utilizar las instituciones por su adelanto electoral. El año pasado, dijo, tampoco tenía presupuestos y no convocó elecciones. Eva Pocheva lo puso en su sitio en tuit. El Estatuto de Autonomía de Extremadura prevé la prórroga de los presupuestos si no se aprueban a tiempo, pero no la prórroga de la prórroga. Artículo 78.5. Por eso, la presidenta Guardiola cumple el estatuto. Por cierto, lo mismo dice la Constitución española, artículo 134.4. Se prorrogan los presupuestos del ejercicio anterior, no una prórroga previa. ¿Sabes qué pasa? Que no están acostumbrados a que se tenga que cumplir la norma, la ley, ¿no? Entonces, eso, claro, para ellos... No están acostumbrados ni a cumplir la ley ni a decir la verdad. No. O sea que Juan Carlos Girauta se sorprendía por la novedad que incorporaban la televisión espantosa y El País que la citaba.
Pilar Alegría comparecerá junto a Félix Bolaños y Diana Morant tras aprobar la nueva ley de enjuiciamiento criminal en el Consejo de Ministros. Y lo expresaba así: espera, que el Consejo de Ministros ahora aprueba leyes. Sí. En su comparecencia, el Bolo Bolaños dijo lo mismo, que el Consejo de Ministros había aprobado la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Lo dijo 3 veces en 2 minutos. Estaba muy contento por el logro histórico. Han tenido que pasar 12 papas, 4 reyes, 2 presidentes de la República, 2 dictadores, 44 presidentes del gobierno y 106 ministros de justicia para que hoy el Consejo de Ministros apruebe la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Claro, pero va calando. Claro. Eso es. Poco a poco el lenguaje del periodismo se va tiñendo de estos disparates conceptuales del gobierno. Fíjate que El Mundo titula así una información que firma Ángela Martialay, que por otra parte es una muy competente periodista de tribunales. Pero el titular lo decía así: el gobierno aprueba la reforma que entrega la instrucción penal a los fiscales y pone a la UCO a sus órdenes. ¿Cómo echo de menos, Rosana, a aquel viejo director que en mis tiempos mozos me ofreció colaborar en el Correo con una observación que me pareció y me sigue pareciendo prudente y sabia? Te he llamado porque yo no sé escribir, pero sí sé leer. Bueno. Ay, si todos supieran. ¿Y quién era el viejo director? ¿Nos lo puedes decir, la identidad o no? Naturalmente, Anchón Barrena Ballarín, que por otra parte era un poco golfo, pero era un tipo muy gracioso y muy listo. Bueno, oye, lo de la golfería depende en qué casos se puede hasta permitir y admitir. Sí. Es un pecado menor. Es un pecado menor. Hay otros que no. Oye, por ejemplo, que se haga acompañar el presidente del gobierno. Reconocerás que en esa tríada, ¿no?, que le va a acompañar en su entrada en el Senado por un asesor que fue expulsado en su día de un ayuntamiento madrileño porque llamaba a las líneas eróticas, reconoce que esto hay que profundizar en ello. Esto puede ser una fuente de inspiración, Santiago. Pues sí, mira, pero a mí me parece un gesto de prudencia, pudiendo haberse hecho acompañar por su esposa o por cualquiera de los tíos que tiene vivos y que eran partícipes del negocio de prostitución de Sabiniano, pues oye... acompañar por este señor Justos. Que entró en alguna página porno con el móvil del ayuntamiento. Pues sí, pero ya todo en Sánchez nos va pareciendo peccata minuta. Pero fíjate, yo creo que son las líneas estas eróticas, ¿te acuerdas? Que se pusieron de moda hace años, que tú llamabas y te salían... Bueno, a ver, yo creo que esto lo hemos hecho todos, ¿no? Llamar para ver lo que responden al otro lado, ¿no? Una señorita diciendo cosas así y demás. Bueno, pues yo creo que era eso, que era como una grabación que te ponían, porque yo esto, sinceramente, creo que había que pagar para que luego continuase. Pero bueno, no voy a seguir porque empezamos con los motoristas de confianza y luego... Y porque además no son horas, querida Rosana. No son horas. Bueno, hay que estar preparado que en 30 minutos empieza Sánchez. Muchas gracias, Exacto. Santiago. Oye, mañana no te escuchamos porque estamos en Palma de Mallorca, pero el lunes sí. Os echaré de menos. Ya lo sé. Pero bueno, nos puedes escuchar, nos puedes seguir, que vamos a tener un programa muy, muy divertido, muy interesante. Naturalmente. Siempre es un placer ir a Palma de Mallorca. Muchas gracias, Santiago. Disfruta. Vamos a tomarnos un Ibudol, un Ibudol para prepararnos para esa comparecencia. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Como todos los jueves hasta ahora, Vanessa, vamos a recomendar a los oyentes, algunas de las recomendaciones que a su vez nos dan los bancos. Sí, vamos a hablar del papel de los bancos en la sociedad, porque ya sabemos que son clave para la economía, son el principal agente financiador de familias y empresas y de hecho son un agente esencial en nuestro día a día. Los bancos tramitan más de 1.000 millones de recibos domiciliados, más de 6.000 operaciones con tarjeta en medio año y más del 99% de la población tiene puntos de acceso bancarios. Más y mejor crecimiento y más facilidades con tan solo un clic para contribuir al desarrollo de la economía y al progreso de la sociedad. Así que recuerda, el sector bancario contigo. Bueno, y vamos con los oyentes. Silvia Ribeiro, buenos días. Hoy es un día tan importante que los oyentes, claro, deberán
tendrán muchísimas ganas de comentar lo que sucedió ayer, pero también estarán pendientes de lo que va a pasar hoy, claro. Nada, a partir de las 9, falta menos de media hora para que arranque la comisión del caso Koldo en el Senado. Va a responder el presidente del Gobierno, por fin, a las preguntas de los senadores de la oposición, por supuesto, a partir de las 9, que empiecen a valorar lo que escuchemos, lo que nosotros le vayamos retransmitiendo aquí también en directo. Y, por supuesto, nos ponemos muy serios. Queremos conocer la opinión de los oyentes sobre lo que ocurrió ayer en Valencia, el funeral laico por las víctimas de la Dana. ¿Qué destacarían de ese acto, de ese evento? Los gritos proferidos hacia el todavía presidente Carlos Mazón y cómo el presidente Sánchez volvió a escudarse, a esconderse detrás, dicen que de Mazón, pero claro, también de los Reyes. ¿Y de qué manera? Bueno, pues 648 91 92 60, o si lo prefieren, @lamanana de FJL. Y por supuesto les vamos a escuchar a partir de las 10 menos 20 aproximadamente de la mañana. Vamos a poder escuchar su opinión, como la de Rubén Arranz y Carmelo Jordá, que nos van a acompañar en la tertulia en unos minutitos. Con ellos comenzamos y arrancamos en unos instantes. Es la mañana. Es radio.